buenas tardes. Primero que nada, gracias por su asistencia a esta sesión. Sé que algunos han estado desde temprano en este evento. Gracias también por su paciencia. Espero no dormirlo, simplemente espero poder compartir este tema con ustedes de una manera que pueda ser mucho más que amena, interesante para ustedes, de manera que vean que esta solución puede ser para ustedes una herramienta muy valiosa. Sé que la presentación se llama temas de consumidor, básicamente, pero yo quiero también que tengamos la mente abierta, porque en esta sesión vamos a ver no nada más el punto de vista del consumidor. Sí quiero conocerlo mejor, quiero segmentarlo, quiero tener toda la información sobre él, pero también quiero que esto sea de beneficio para mi empresa. Por lo tanto, Big Data tiene diferentes puntos de vista que vamos ahorita a comentar con ustedes y quisiera, obviamente, aprovechar también que tenemos todo este panel aquí. Cuando hablamos de Big Data, la definición es una serie de conjuntos de datos gigantesco, si me permiten la palabra. Hablábamos, no para decirles mi edad, pero para que la calculen, en mis tiempos los discos eran como, si alguien hubiera visto esos discos, parecían un ovni, eran discos de ese tamaño para almacenamiento, que almacenaban unos cuantos K nada más de capacidad. Hoy en día ya no hablamos ni siquiera de megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, zettabytes, etcétera. La cantidad de información que está generando la población y el mundo en general es tan grande que justamente necesitamos una herramienta como esta para poder manejar esa información y, por supuesto, tener una ventaja competitiva, monitorear y analizar lo que está pasando con esta información dentro de todo el mundo. Vamos a ser aquí muy ambiciosos porque vamos a tomar no solamente datos estructurados, vamos a tener capacidades de analizar información en hojas de Excel, información en documentos de Word, de PowerPoint, en PDFs, en sitios web, etcétera. La cantidad de información que vamos a poder recibir es una información, si no infinita, bastante grande. Y vamos a iniciar con esta presentación. Como les comentaba, los datos han crecido, en mi experiencia han crecido exponencialmente en los últimos, quizás 10 años, de manera que las cantidades de información son cada vez, no solamente son difíciles de almacenar, también son un reto, no un problema, sino un reto de cómo puedo acceder a la información, obtener cierto tipo de reportes y, por supuesto, también actuar en consecuencia. ¿Qué pasa si cuando analizo la información me doy cuenta que el mercado está reaccionando mal ante mis productos? Que hay por ahí escondido algún blogger, algún blog que esté hablando mal de mis servicios. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente capacidades de reacción, de poder tener algún tipo de reporte, algún tipo de análisis que me permita a mí ser proactivo y no siempre también ser reactivo. También vamos a ver con esta herramienta un tema predictivo para que podamos, con base en temas de data mining, en temas de diferentes algoritmos estadísticos, tener la capacidad de esa información. Esta figura, van a decir ustedes, ¿qué es una montaña rusa? No, la idea es que con Big Data de las empresas, que esa, no tendencia, sino este concepto de datos, de grandes datos, estar obviamente en la punta de lo que es las empresas, nuestro giro respectivo, y no estar en un valle, sino que hayamos estado en un valle quizás, pero hayamos podido llegar hasta niveles importantes con la explotación de información en diferentes niveles, en diferentes grados. Aquí, ya hace rato hablamos de estadísticas, pero tenemos que hacerlo para que ustedes vean el potencial que hay dentro de este aplicativo. La parte de profesionales que manejan los datos, tenemos que el 70% consideran que Big Data es una oportunidad. Sin embargo, aún no ha permeado mucho en nuestro país, en nuestro mercado inclusive, este tema, porque hay algunos todavía prejuicios con respecto al manejo de la información, qué tan potente va a ser, qué tan estable, qué tal es mi inversión con respecto a esto. Vamos a ver ahorita algunas cifras interesantes también, de casos de éxito inclusive, donde empresas de gran tamaño han tenido unos beneficios bastante satisfactorios, que para ustedes pueden también hacer sentido para una inversión de este tipo. Aquí está lo que ha sido el crecimiento de Big Data en el mercado en los últimos años. Es un 58%, es una tasa de crecimiento sostenida.
y se refiere a negocios en billones de dólares. Aquí está cómo se ha estado moviendo esta parte del negocio. Es decir, es una oportunidad no solamente para quienes adquieren quienes vendemos y quienes adquieren este tipo de tecnología, también lo es para el consumidor y el usuario final de nuestros productos o servicios. Así que tenemos justamente esta gráfica que, como les comentaba, muestra este crecimiento, que es una tendencia que se ha mantenido y que se va a mantener según diferentes estudios, diferentes fuentes. No es dicho por Oracle, es dicho por grandes empresas que se dedican a este tipo de estudios. Y hay básicamente 3 Bs dentro de lo que es Big Data. Lo que es volumen, hablamos de volúmenes de información gigantescos, volúmenes de información muy grandes. La velocidad con que se generan, tenemos también posteriormente una lámina en la que vamos a ver cuánta música se genera, se descarga, cuántas fotografías se suben en Facebook, muchísimas cosas que nos van a dar una idea de cuánto potencial de información y conocimiento tenemos en la parte de Big Data. Y finalmente, la variedad. Quisiéramos que todo fuera un formato estándar para que pudiéramos fácilmente leerlo y adoptarlo, estructurarlo y listo. Pero la gran verdad es que, tal cual como estas figuras, Big Data tiene una diversidad de fuentes, etcétera, que es no tan grande como los datos, pero sí es bastante extensa. La verdad es que tenemos capacidades para leer esta variedad de información, estructurarla de tal manera que para ustedes como empresas y para los consumidores finales sea también una ventaja competitiva y sea un área de negocio importante para nosotros también. El tema es, dentro de toda esta información, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que va a darme valor con mis clientes, inclusive con mis inversionistas? Es como encontrar la aguja en un pajar. Pero finalmente, la gran ventaja es que tenemos las capacidades de encontrar esa aguja dentro de este pajar a través de la parte analítica. No solamente es que voy a tener la información perfectamente estructurada, organizada, sino que voy a ser capaz de explotarla y de obtener datos de los cuales quizás nunca había percibido yo como importantes para mi negocio, de lo cual surgen nuevas preguntas, nuevas oportunidades de negocio y por supuesto la permanencia en el mercado. En estas 4 grandes áreas, en la parte de analíticos de cliente, tenemos más información. Hoy en día quizá la segmentación pueda ser basado únicamente en mis sistemas transaccionales, cuánto me ha comprado, qué ha posteado en alguna red social, y ahí termina la parte de segmentación, qué me ha compartido de la parte demográfica, de otros tipos de datos, pero con Big Data podemos ampliar toda esta información todavía muchísimo más de lo que podríamos hacerlo únicamente al contar con algún tipo de herramientas. Entonces, por lo tanto, esta parte de cliente podemos todavía hacerla mucho más sofisticada, mucho más completa, a través del manejo de diferentes y nuevas variables, como les comentaba, de segmentación, para que mis esfuerzos en diferentes áreas, no nada más de ventas, también de servicio, de marketing, sean esfuerzos que están dirigidos a un segmento correcto. Quizá para mí hay alguna persona que me ha comprado una cantidad considerable, lo podría yo tener como un cliente platino, por ejemplo, pero me doy cuenta que en alguna información que hay en las redes, en el propio Internet, tiene también algunos problemas con temas de fraudes, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una variable nueva que incorpora en el perfil de este consumidor, que me permite establecer nuevas pautas de operación. ¿Qué significa esto? Que si manejo algún tipo de crédito, algún tipo de pagos posteriores a la adquisición, puedo tener aquí una bandera también que me indique un tema de cuidado con este cliente. Entonces, estoy enriqueciendo mucho más lo que es el perfil de mi cliente desde puntos de vista y desde fuentes de información que antes no tenía yo manera de acceder y de accesar por la diversidad, y obviamente tendría necesidad de contar con un ejército de personas para que estuvieran en Internet haciendo búsquedas y búsquedas de usuarios, y esto es con una sola herramienta que puedo yo enriquecer la parte de analíticos. También nuevas oportunidades de mercado, como les comentaba, dentro de toda este pajar que veíamos hace un rato de información, es muy posible que yo esté dejando de percibir oportunidades de nuevos negocios, oportunidades de servir mejor a mis clientes, oportunidades también de mantener un ciclo infinito de interacción con mis clientes, por lo cual
La parte de oportunidades de mercado, digo, son también una ventaja que puede ser ventaja competitiva con mi competencia, al yo tener conocimientos adicionales del mercado. ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Qué está demandando? ¿Qué no está demandando? ¿Qué está cambiando en el mercado? Es lo que me va a proveer esta herramienta. También el desempeño de mi negocio. Quizás yo estoy diciendo, bueno, mi negocio realmente es rentable, pero si lo comparo con la competencia, me doy cuenta que en temas de rentabilidad estoy siendo ineficiente. ¿Cuáles son las causas? Vamos a ver más adelante cómo podemos ver algunas preguntas del qué, cómo, cuándo y dónde clásicos, pero cómo esta herramienta nos permite resolverlas y con base en eso tomar acciones no solamente reactivas, sino también proactivas e incluso acciones preventivas. En la parte de manejo de riesgo, les comentaba ya el tema, por ejemplo, de los fraudes, temas de listas negras, temas de algunas prohibiciones de hacer negocio con cierto tipo de clientes que también tenemos vigentes. Entonces, la verdad es que esta parte de riesgo no siempre es fácil de obtener. Aquí podemos hacer un crawling a través de páginas de internet, obtener la información, a través de sitios, de blogs, etcétera. Entonces, este perfil de riesgo también se puede enriquecer con base en lo que es Big Data. Otras cifras más. 67% de ejecutivos que manejan temas de inteligencia de mercado dicen que los datos es una prioridad. Efectivamente, todos sabemos que la información es poder. Quien la tiene de primera mano y en primera instancia es quien lleva las de ganar, quien puede estar un paso adelante de la competencia, por lo cual creemos firmemente que este porcentaje también representa que hay muchos ejecutivos que se consideran que no están preparados para recibir esta información. Hay tanta variedad de información, tanta cantidad de reportes que pueden recibir, que pueden sentirse inclusive abrumados. Y lo más importante, 93% de estos ejecutivos perciben que la organización está perdiendo ingresos con relación a la entrega de la información. En un estudio en los Estados Unidos, se estimaba que el promedio de pérdidas por esa carencia de información es de cerca de 71 millones de dólares para empresas de medianas a grandes. Entonces, eso nos puede dar una muy buena idea de cómo sería mi retorno de inversión. Si estoy perdiendo esas cantidades de dinero por carecer de información oportuna de diferentes fuentes, bueno, habría que ver qué tanto esta solución completa de Oracle nos permite, obviamente, afrontar este tipo de situaciones y en vez de tener esa pérdida, llegar inclusive a no perder e incrementar la participación en el mercado, por ser innovadores, por estar un paso adelante de la competencia. Pero aquí están, no quiero decirles problemas, los queremos llamar retos. Está la gran cantidad de información que tenemos disponible, que son temas que al tener yo una base de datos gigantesca, las consultas ustedes seguramente lo habrán experimentado alguna ocasión, quienes manejan la parte de sistemas. Hay más información, hay que hacer temas de afinación de la base de datos, etcétera. Por lo cual, el tema de in-memory es muy importante para que yo pueda tener reportes en línea o en tiempo real. Que no tenga que esperarme un día, 2 días, una semana para generar información, sino que esto sea una interacción en línea, una interacción muy rápida, que yo pueda tener información. La parte móvil, por supuesto, que yo pueda ver esta información. La alta dirección seguramente prefiere ver esta información directamente en un dispositivo móvil, una tablet, iPad, Android, etcétera. Y por supuesto también la parte de visualización. ¿Cómo quiero ver esta información? ¿Cuáles son los dashboards? ¿Cuáles son los cuadros de mando, los reportes que hacen sentido para mí como ejecutivo de esta corporación? Como decía, son los retos. Tenemos aquí identificados. ¿Qué más tenemos en la parte de retos? Bueno, pues que tenemos islas o silos de información. El reto también es obtener la información, darle una estructura. No solamente es guardar tal cantidad de información, hay que obtenerla, hay que guardarla, hay que estructurarla, hay que organizarla. Y frecuentemente también nuestros ejecutivos, por ejemplo en la parte financiera, he conocido clientes que tienen en los tiempos de cierres contables 800 reportes que generar, 800 reportes para revisar. Diciendo, caray, eso es una gran cantidad de información que seguramente puede estar casi asfixiando
a la persona que los recibe. La idea es tener una fuente de información tan eficiente que me presente en pocos cuadros de mando lo que yo necesito de información para una operación eficiente. Y por supuesto también ante tal cantidad de información y tal variedad, necesito diferentes perfiles. Gente que puede explotarme diferentes formatos, diferentes bases de datos, gente que explote Excel, gente que explote mensajes, strings del tipo JSON. Entonces, la verdad es que la cantidad de gente que necesito y los perfiles tendrían que ser muy amplios y muy extensos para poder manejar diferentes tipos de información. ¿Qué sucede cuando esto no está integrado? Cuando tenemos diferentes personas con diferentes criterios, diferentes interpretaciones. Pues tenemos aquí que nuestro edificio de información pues está construido por una estructura que no es consistente. Como les comentaba, los diferentes puntos de vista hacen que la información tenga diferentes enfoques. Lo que a mí me puede parecer bien, a alguien más le puede parecer mal, o puede ser un tema de percepción también de la información, por lo cual nuestra oferta es un producto que definitivamente considere un solo criterio que pueda hacer sentido para toda la corporación. ¿Cuál es la mejor estrategia que tenemos disponible? Por supuesto, transformar todos estos retos en una sola solución, que es una mejor estrategia que incluye los datos en sí mismos, la parte móvil, la parte de acceso a información en línea y por supuesto la visualización. ¿Cómo damos valor? Pues como les comentaba, no solamente es el foco en el consumidor, la idea es que esto pueda proveer a la corporación, a la empresa, de información para ser más eficiente en la operación, sí con el consumidor, sí con lo que la gente está diciendo sobre mí, sí en cómo puedo optimizar mis productos y servicios, pero también cómo puedo ser mucho más eficiente en mi operación, de manera que a mis socios también les pueda dar un beneficio al contar con este tipo de información. Y aquí tenemos lo que Oracle plantea como la solución de Big Data. Hablamos que podemos incorporar cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos. Hablamos de la adquisición, cómo voy a ir a leerlos, los voy a traer directamente a mi plataforma, cómo los voy a organizar de manera que hagan un sentido lógico a la organización, cómo voy a hacer después que los tengo ya organizados, qué puedo descubrir dentro de esta información, cómo la voy a analizar, qué puedo planear y también qué puedo predecir con estas capacidades para obviamente tener mejores decisiones y acciones mucho más rápidas. El tema hoy en día es que a veces tardamos quizás semanas en generar algún tipo de reportes, algún tipo de información, siendo que la oportunidad de un mejor negocio, de una mejor interacción con el consumidor, se puede perder en ese lapso. Por lo tanto, estamos ofreciendo obviamente mejores decisiones basadas, no en supuestos, basadas en hechos, que por supuesto traen acciones mucho más rápidas, convincentes y basadas en hechos reales también. Este tipo de soluciones tiene un desempeño también, está pensado en un desempeño corporativo, en que sea un rápido tiempo de implementación y puesta en producción, y por supuesto en reducir los costos. Como les comentaba, me decían, bueno, es una inversión que tengo que hacer, sí, pero finalmente cuando vemos los beneficios que podemos obtener en cuanto a mejor retención de mis clientes, mayor adquisición, mayor eficiencia operativa, etcétera, podemos ver que la inversión ha valido la pena, que ese costo realmente ha sido una inversión y que lo que estoy reduciendo son también costos de operación y haciendo mucho más eficiente el andar de mi empresa. Aquí viene la adquisición de los datos, lo que es ir a las diferentes fuentes de información y en centralizarlo en un sistema de archivos que es un file system, hablando un poquito técnico de este tema. Y algo súper importante, 80% de la información que necesitamos no está estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que no está conforme a mis necesidades de layout de información. No está distribuida como yo quisiera para subirla en mi base de datos, para levantarla en mi Excel, para poderla procesar en un analítico tradicional, sino que son informaciones con strings de caracteres, estructuras tan diferentes que hacen muy complicado que yo pueda tomar esta información e incorporarla en una base de datos. Entonces,
el 80%, o sea, estamos siendo eficientes con únicamente el 20% de la información. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos, no quiero ser ambicioso, pero si tuviéramos el 95, 99% de la información? Podemos hacer, no maravillas, pero seguramente podremos hacer cosas muy interesantes, cosas importantes para la empresa, importantes también para el consumidor, por lo cual habría que valorar justamente este 80%, ¿qué me representa de oportunidades para mí como empresa? Aquí está, ¿cómo consideran la importancia de los datos? Se han hecho alguna serie de entrevistas a diferentes ejecutivos y consideran que los datos no estructurados son extremadamente importantes, un 18%, muy importantes, cerca del 40%. Aquí ya superamos el 50%. Más del 50% de la gente entrevistada considera que la información no estructurada es muy importante y extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si hacemos la relación nuevamente del 80-20, pues tenemos áreas de oportunidad bastante interesantes dentro de la información estructurada. Aquí está lo que les comentaba, las cifras en Internet. ¿Qué tenemos aquí? Que con lo que se genera en un día en Internet, y eso ya tiene unos meses este estudio, seguramente habrá incrementado la cantidad de información, podríamos generar 168 millones de DVDs. Tenemos aquí 18.7 millones de horas de música se descargan diariamente en la parte de Pandora, por ejemplo. Tenemos aquí 172 millones son diferentes personas visitando Facebook, 40 en Twitter, 22 en LinkedIn y por ahí están esas cifras. Si ustedes se fijan, diariamente tener acceso a todo lo que esta gente publicó, a lo que mis clientes o mis prospectos han publicado o leído, pues es un gran reto definitivamente. También tenemos que se envían 294 billones de emails. Imagínense la cantidad de información que está circulando, que puede ser positiva, puede ser neutra, puede ser negativa, sobre mi marca o sobre mi empresa. Tenemos aquí también la cantidad de horas de video que son cargadas en YouTube. Son 864,000 horas de video. Si mal no recuerdo, son cerca de 100 años de estar viendo videos día y noche. Eso es lo que se genera en un día en Internet. Entonces, imagínense la cantidad de información que diariamente se expone en diferentes medios, en diferentes formatos y con diferentes propósitos también. Y aquí está también en Facebook 250 millones de fotografías. Son cifras interesantes, ¿no? Por no decir alarmantes, porque realmente nos deben dar una idea de cómo debemos estar pensando en el futuro. Con tal cantidad de información, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué oportunidad significa para mí este tipo de información, esta cantidad de datos? Porque puede ser también aprovechada para beneficio de mi corporación, de mi empresa. Puede ser aprovechada toda esta cantidad de información. Y aquí está, como les comentaba, ¿qué tiene la información no estructurada? Pues por supuesto una serie de fuentes que son súper diversas. Cuando nos sentimos orgullosos de que tenemos ya nuestro Data Warehouse, nuestra parte de Business Intelligence ya súper preparada, y nos damos cuenta que, triste realidad, son únicamente 20% de los datos y de la información que está disponible en diferentes medios para aprovecharse. Entonces, el resto de la información tiene formatos tan diferentes como pueden ser texto de aplicaciones empresariales, como puede ser también la parte de gestión de contenidos de diferentes formatos. Hablábamos ya de PowerPoint, de Word, de Excel, PDFs inclusive, la parte de las redes sociales, y todo esto alimenta lo que es la parte de Big Data. Ese es el 100%, como pueden darse cuenta, este 80% tiene una diversidad de información, de formatos, que realmente sería, no imposible, pero sí bastante complejo de lograr que alguien la pudiera estructurar y cada día extraer información e incorporarla en mi sistema de Big Data. Hay mucho texto en diferentes esquemas, como les comentaba, y tenemos que los datos crecen en volumen y diversidad. Cada día también hay más redes sociales, también, ¿no? Hay más tipos de fuentes de información, tenemos diferentes bases de datos inclusive,
diferentes opciones para el propio documentación e información, así que el reto cada día está en crecimiento. Pero digo, no toda esta parte del reto significa una connotación no negativa, pero quizá no tan positiva. Algo muy importante es que esos nuevos datos me van a dar una rápida combinación de fuentes existentes, me van a permitir generar nuevas preguntas, cosas que quizás yo no había podido percibir anteriormente por la falta de información. Entonces es una exploración libre a través de una gama amplísima de datos. Entonces una oportunidad es generar esas nuevas preguntas. ¿Qué más está pidiendo en el mercado la gente? ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo segmentar mejor a mis clientes? Y sobre todo, nuevos patrones. ¿Por qué la gente está comportándose o dejándose de comportar de cierta manera? Leía yo en un estudio que los jóvenes y los adolescentes de hoy en día dedican ya cada vez menos tiempo a ver la televisión, ¿no? Ellos están cada día más en temas móviles, escribiendo, posteando, revisando. Entonces, toda esa información va a dar justamente a este tipo de redes sociales, al internet directamente, por lo cual es muy importante que podamos actuar con base en esta tendencia. Esta gente que hoy es adolescente, mañana son mis posibles compradores, y los jóvenes son también quienes tienen cierto poder adquisitivo que me pueden importar a mí como empresa para, obviamente, continuar el crecimiento. Algo también muy importante es que el foco de Big Data no solamente es para un cierto tipo de empresas. Tenemos clientes desde las áreas genómicas, con temas del genoma humano, que guardan información aquí gigantesca. Tenemos también investigación de enfermedades crónico-degenerativas, también está en esta parte de Big Data. Tenemos temas también aeroespaciales, temas que pueden ser de diferentes características. Lo que quiero dejarles a ustedes como punto en esta parte es que las opciones de consideración para esta aplicación son muy diversas. No la vamos a enfocar únicamente en un cierto tipo de industria. La verdad es que está súper abierto y, como les comentaba, son fuente de investigaciones, fuente también de nuevos negocios, y aquí está justamente la manera en que podemos explotar esta información. Bueno, una vez que la tengo ya adquirida y la organicé, esa parte de organización, el tiempo es corto, no podemos hacer una demostración, pero tenemos afuera nuestro stand para que puedan pedir una demo en sus empresas respectivamente. Pero esto es tan, no voy a decir maravilloso tampoco, sino es tan eficiente, que esa es la palabra que quería encontrar, que yo puedo tener un archivo de Excel o un archivo separado por comas, lo puedo levantar y la herramienta tiene capacidades para identificar ya algunos datos. Me puede identificar direcciones, me puede identificar sexo, nombre, apellido paterno, materno, etcétera, y generar en un solo clic levantar la información sin tener que decirle: en la columna A está el número de empleado, en la columna B está el RFC, en la columna C está el primer nombre. La herramienta tiene capacidades para categorizar inclusive la información. Si ustedes suben una serie, imaginemos que subimos un archivo con 500,000 usuarios o 500,000 clientes de ustedes. La herramienta puede, con base en direcciones, por ejemplo, ya categorizarlo por zonas geográficas. También puede saberlo por el género y por diferentes tipos de información. Entonces, la herramienta no está esperando que nosotros le digamos todo lo que tiene que hacer. Es tan flexible que si digo la categoría Z no me interesa, la puedo remover o puedo incorporar nuevas categorizaciones, pero no tengo que hacer un esfuerzo de primera instancia. La herramienta proactivamente tiene un motor que hace esta clasificación, por lo cual esta parte de organización de la información es mucho más simple y no necesito generar un layout, generar una tarea de importación de información. Seguramente muchos sabrán que hay muchos tipos de procesos para levantar información, procesos batch, procesos en línea con servicios web, etcétera. Esa es una carga directamente de un archivo de Excel y está disponible para ejercer lo que es el discovery, por ejemplo. Eso también me da una serie de mejores decisiones. ¿Por qué? Porque ya tengo ahora respuestas en cuanto a por qué y cómo
Puedo actualizar también presupuestos diariamente basados en la información que obtengo directamente de la parte de Big Data. Puedo también analizar en tiempo real lo que les comentaba, es muy importante. De nada sirve la información que tenga yo millones de registros si no puedo acceder a ellos rápidamente para generar un nuevo reporte, una nueva estadística, y que yo pueda también inclusive cambiar criterios, acotar la información, extenderla, etcétera. Y por supuesto, ¿cuál es el mejor curso de acción a seguir? Eso veíamos que tiene una parte predictiva, que es la que nos permite también definir cuál es el mejor curso de acción a seguir. Bueno, eso es muy gráfico, ¿no? Se fue el tren. ¿Por qué? Porque la información llegó tarde. 53% de los ejecutivos comentan que la información llegó demasiado tarde. ¿Para qué? Para una toma de decisiones de negocio, para una toma de un lanzamiento de una campaña, para diferentes temas. Esto llegó y el siguiente tren va a tardar otro mes, porque la ineficiencia que a veces podemos llegar a tener puede ser repetitiva. Aunque sepamos que estamos fallando en la generación de información, mes con mes sabemos que el cierre contable dura una semana, que la generación de reportes tarda 7 días, 15 días, etcétera, de manera que la oportunidad estamos perdiendo al no contar con la información disponible en tiempo real y en línea. Bueno, ¿qué puedo hacer? Ya estoy descubriendo aquí cosas sobre mi negocio. Quizá yo considere que mi negocio lo conozco de arriba a abajo, pero falta todavía considerar qué otras cosas están pasando allá afuera. El qué, dónde y cuándo, ¿no? Son algunas respuestas que la solución de Big Data me va a poder resolver para que yo pueda, con base en esto, también saber el porqué de las cosas. ¿Por qué tengo cierto comportamiento con mis clientes? ¿Por qué mis clientes se sienten de cierta manera? Quizás cuando leo la red social me puede decir únicamente estoy descontento con la marca, pero detrás de eso, pues, quizás en el blog mi cliente publicó bueno, el producto que probé no fue eficiente, tuve una mala experiencia de servicio, me provocó algún tipo de reacción secundaria que no estaba comentado, etcétera. Entonces, a través de esa información vamos estableciendo ya las pistas para saber el porqué de ciertos hábitos de comportamiento, por qué hábitos también de consumo y cómo puedo definitivamente fomentarlos o cómo puedo también inclusive evitar alguna mala referencia, algún mal posteo también dentro de esta parte de redes sociales. Ok, aquí tenemos la parte de analítica. Esto se genera en lo que es básicamente un concepto de malla de información. Anteriormente hablábamos de cubos de información, etcétera. Esta es una malla que tiene obviamente diferentes beneficios para nuestros usuarios, que puede ser un tema de autoservicio, reducir temas también de costos, que me parece que son de los más importantes. Tenemos también aquí características, por ejemplo, una navegación contextual, datos dinámicos, adquisición y enriquecimiento y un desempeño en memoria. Esta parte de enriquecimiento me gusta mucho comentarla porque cada interacción que tengo con mi cliente obviamente debe enriquecer la información que tengo sobre él y con base en eso estar mucho mejor capacitado para interactuar con él de una manera que siempre el trato con mi cliente sea el mejor, que siempre la experiencia que mi cliente maneja conmigo sea una experiencia satisfactoria. Digo, este foco de presentaciones Customer Experience, pues hablamos de cómo esa experiencia debe ser la mejor experiencia siempre, en cualquier canal y en cualquier momento también. En la parte de análisis, ya no tengo diferentes plataformas, es una sola plataforma que tiene toda la información. Tiene ya una serie de algoritmos de inteligencia para generar la parte de inteligencia como tal dentro de la aplicación y sobre todo la experiencia de usuario. Creemos obviamente que la adopción de este tipo de herramientas no solamente es por la parte de tecnología, también es por la parte usuaria. Si yo tengo un aplicativo que puede leer excelentemente X petabytes de información cada día y me los puede proporcionar en 25 cuadros de mando y reportes para mi ejecutivo, y si nadie los usa,
pues no tiene ningún sentido la inversión. Por eso es que aquí estamos preocupados de que esta solución no solamente esté disponible en temas como computadoras de escritorio, sino que también esté disponible para la alta dirección, que generalmente tiene equipos móviles, que pueda consultarse inclusive por la fuerza de ventas, estando directamente con algún tipo de cliente en particular, etcétera. Es para que el usuario también adopte rápidamente esta herramienta y podamos tener el mejor beneficio. ¿Qué beneficios? Conocer hábitos, tendencias, inclusive generarnos alarmas, alertas de cuando quizá yo pueda decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy vendiendo muy bien este producto, pero por detrás estoy gestando también un problema. Tengo por ahí algún reporte de problemas con el producto, por ejemplo el caso de los automóviles, algún recall. Ya tengo 3 clientes que se han quejado de que hay problemas de calentamiento, problemas en los temas de frenos, etcétera. Entonces también que se puedan generar alertas a la persona indicada, pero sobre todo también en el momento indicado. Si ya leo la alerta de que había fallas en los frenos después de que pasaron 35 accidentes, tengo 20 demandas, pues ya no es tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo de lamentarse y no es tiempo de actuar proactivamente. ¿Qué ofrece nuestra herramienta? Digo, nosotros no somos excluyentes, nosotros incluimos toda gama de fuentes de información. Tenemos las propias, lo que es la parte de Siebel, eBusiness Suite, JD Edwards, otros aplicativos universales que pueden ser diferentes, RPs por ejemplo, el propio SAP también forma parte de lo que podemos integrar dentro de la solución de Oracle como tal, y tenemos también ya una serie de aplicaciones analíticas construidas con 4 diferentes focos. Una es la parte de RP, como les comentaba, para ser más eficientes en la operación, temas en la parte de CRM, mi trato con el cliente, mis interacciones, temas en la industria, míos y por supuesto de mi competencia y cuál es también la tendencia en mi mercado. Y finalmente, lo que yo decida, que son mis analíticos. Es la ventaja, tenemos ya una serie de reportes de aplicaciones analíticas preconstruidas que nos pueden dar una idea del potencial de la herramienta. Sin embargo, eso no limita que yo pueda incorporar nuevos reportes, nuevas simulaciones inclusive, por lo cual estamos considerando estos 4 diferentes tipos para tener una oferta completa de las áreas más importantes dentro de una empresa. Aquí está la inteligencia que les comentaba. No solamente es qué sucedió, voy también a saber por qué sucedió, voy a optimizar si hay algo que optimizar, no solamente en la parte de trato con mi cliente, puede ser también quizás la cadena de suministro, puede ser en el back office, en la parte de RP, algún tipo de optimizaciones, pues también me va a sugerir aquí qué acciones puedo tomar. Hay reglas de data mining, algunos algoritmos estadísticos, para que yo pueda saber cuál es la mejor acción que puedo tomar con algún tipo de cliente, inclusive con un segmento o un mercado en particular, si es que llevo a diferentes tipos de mercado. La experiencia de usuario, disponible en donde quiera y en cualquier momento. Yo puedo pedir mis reportes que se generen en diferentes momentos, con diferentes tipos de información. Pueden ser, como ustedes ven aquí, gráficas de tipo mapa, tipo pie, tipo columnas, etcétera. La variedad de reportes es muy amplio. Realmente no tenemos un reporte preferido. Hay las opciones que ustedes necesiten disponibles para esta parte. La parte de planeación. Obviamente, una vez que ya tengo nuevas variables consideradas, que tengo nueva información contenida dentro de mi aplicativo de Big Data, yo puedo ser mucho más preciso en lo que es la parte de los pronósticos. Y mis pronósticos pueden ser pronósticos de venta, pronósticos también basados en temas de servicio. Entonces, es importante también que ustedes mejoren esa parte de los pronósticos a través de la información. Esto es, digamos, la evolución de un pronóstico primero que hacíamos manualmente basado quizás en históricos, otro basado ya en una parte analítica,
y esto ya es basado en historia, en analíticos y en la parte de Big Data. ¿Cómo Oracle considera esta parte de analíticos? Bueno, hay una estrategia aquí para planeación estratégica, en planeación financiera, en planeación para la fuerza de trabajo. Como les comentaba, no solamente es hacia el cliente final, es también con un enfoque interno, corporativo, empresarial, la parte de planeación operacional y temas, por supuesto, también de pronósticos de diferentes tipos. Tenemos todo esto de una manera gráfica, visual, para que sea una plataforma de planeación corporativa como tal. Tenemos aquí el caso de estudio, es uno de nuestros clientes, que es General Dynamics, que es un proveedor, lo que llama es un contractor en temas de defensa y aeroespaciales en los Estados Unidos. Bueno, ellos tenían aquí algunos retos, como podemos ver aquí, es establecer una planeación financiera estándar a través de toda la organización y entregar una sola herramienta para manejar procesos, etcétera. Establecer una vista corporativa de planeación y reporteo con información, por supuesto, segura, información validada, integraciones de datos reales y para tener capacidades de volver a generar el forecast, de optimizar la parte de forecast. Esto es lo que ellos tenían básicamente como retos. ¿Y qué fue lo que lograron con la parte de Big Data? Bueno, consolidaron numerosas plataformas, que eso pueden ser muy diferentes, muy dispares. Redujeron el tiempo de procesamiento de información de 2 semanas a 1 día. Integraron datos de múltiples ERPs, como lo comentábamos, hablamos de eBusiness Suite, hablábamos de PeopleSoft, hablamos del propio SAP. Mejorar la visibilidad en el desempeño también, cómo va a ser el desempeño proyectado. Por supuesto, proporcionar dashboards, cuadros de mando, reportes que sean amigables. Y por supuesto también acelerar temas de desarrollo y optimizar temas también de precios. Eso se logró con la parte de Big Data. Es una empresa que es representativa en nuestra experiencia por la cantidad de información que posee, por la diferencia de plataformas que también tenía. Digo, es diferente la construcción de un satélite que la de un tanque seguramente, que la de algún arma de alto poder, que provisiones en temas de alimentación, en temas de uniformes, etcétera. Entonces, la cantidad de proveedores que también ellos manejan debajo como principales es muy importante, por lo cual era necesario unificar esta plataforma de información. Vamos a la parte de predicción. Ya me voy muy rápido para que el tiempo no nos rebase. Y bueno, esta parte de planeación, y ya la parte predictiva, tiene toda la historia que conocemos de diferentes fuentes de información. Historias sí que son mías, que son temas transaccionales. Historias también de la parte social, un cierto segmento, y voy a tener una parte predictiva, un modelo predictivo que me va a permitir a mí establecer cuál es la mejor acción posible. Como les comentaba, debajo de este modelo predictivo hay game rules, hay una parte de data mining y por supuesto todo un tema estadístico que se gesta debajo de esta capa. Este tema estadístico, rápidamente les comento, está un lenguaje de programación estadístico que se llama R. Es un lenguaje es open source. Hay mucha gente trabajando sobre este lenguaje, por lo cual el crecimiento de funciones, de capacidades, día con día se incrementa. También Oracle mismo trabaja creando nuevas funciones, nuevos comandos, nuevas capacidades y da soporte a esta creación y a este lenguaje para todos sus clientes en la parte de Big Data como tal. Bueno, aquí está, es una herramienta, como les comentaba, abierta, ya está dentro de la parte de negocios, ya se incluye dentro de la solución de Big Data. Y bueno, como les comentaba, tenemos aquí, ¿por qué Oracle? Tenemos completa la solución desde el punto de vista desde que puedo incorporar cualquier tipo de datos, cómo lo adquiero, cómo lo organizo, cómo lo voy a explotar, un discovery, una planeación, una predicción y por supuesto todo esto reflejado en beneficio de lo que es mi empresa, mi corporación, mi institución. Tenemos esta solución que, como les comentaba, el objetivo es tomar mejores decisiones y por supuesto las más rápidas también.
Eso sería básicamente lo que es nuestra presentación de Big Data. Aquí son una serie de servicios que están también disponibles para ustedes como clientes de Oracle en la parte de Big Data. Tenemos obviamente la parte de consultoría, todo un equipo especializado en la parte de soporte, servicios de soporte avanzados, tenemos un Oracle University para temas de entrenamiento y por supuesto también tenemos la parte de Cloud Services que nos ayudan en todos los temas relacionados con la nube, en la cual también podemos hacer residir ese tipo de soluciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, es momento de hacerla, el tiempo está casi terminado, así que ¿alguna pregunta nada más? ¿Cómo se considera que es un dato no estructurado? Aguántame. Sí, bueno, maneja que 80% de los datos son no estructurados. ¿Cuáles son las características que debe tener un dato para que sea no estructurado? Yo nada más he escuchado que nada más con no tener, si un documento tiene algún título, ya no se considera no estructurado. Entonces, ¿cuál es la característica que debe tener para considerarse no estructurado? Bueno, básicamente como veíamos en la gráfica del 80-20, la parte estructurada se refiere generalmente a bases de datos, sean bases de datos transaccionales, bases de datos para temas de inteligencia de BI o para temas de data warehouse. Entonces, dato estructurado existe en una base de datos, está en una tabla y está en una columna en particular. Esa es la estructura de un dato que debe de tener. Cuando no es estructurado, por ejemplo, un documento en Word, tenemos una serie de enunciados donde no tenemos establecidos cuál es el campo, cuál es la longitud, etcétera. Por lo tanto, ese tipo de archivos, por ejemplo, se considera juntamente con los posteos en Twitter, en Facebook, como datos no estructurados.